capítulo 2. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Vamos a hablar de el llamado de este profeta y de la misión que tenía. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? ¿Cuál era la misión? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 8. ¿Todos lo tienen? Amén. Y dice así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, y lamentaciones y ayes. Toma tu asiento en esta noche. ¿Ven? Gloria a Dios. El libro de Ezequiel es un libro realmente maravilloso y glorioso cuando comenzamos a escudriñarlo y comenzamos a ver cómo Ezequiel describe la persona del Señor. En el capítulo 1 lo describe como el fuego. Amén. Él tuvo una experiencia gloriosa donde se le presentó el mismo Señor. Y si usted lee el capítulo 1, usted puede ver, por ejemplo, en el verso 27, y dice que él era como apariencia de bronce refulgente, como apariencia de fuego, y dentro de ella, en derredor, y el aspecto de sus lomos, desde abajo hacia arriba, era un ser de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Así podemos ver cómo Ezequiel presenta y tiene esa experiencia y esa manifestación del Señor. El Señor se le revela a Ezequiel y le encarga una misión. Claramente primero lo llama al Señor como profeta de él. Y le encarga una misión, no muy fácil. Nosotros somos llamados por el Señor y sabemos que vamos a tener que afrontar y enfrentar situaciones de las cuales muchas veces vamos a sentir rechazo, desprecio, vamos a sentir menosprecio, vamos a sentirnos como que las personas no quieren tener contacto, relación con nosotros por el hecho de ser hijo de Dios y por el hecho también del mensaje o de la palabra o de los consejos que le podemos dar según los valores y la palabra del Señor, contrario a lo que este mundo hoy está enseñando o se está manifestando. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor en el capítulo 2 primero tuvo la experiencia, tuvo ese encuentro, fue llamado por el Señor. Y ahora viene la etapa de la misión, pero Ezequiel no podía ir a hablar a la casa de Israel, como dice aquí el Señor, a esa casa rebelde, sin primero tener esa experiencia y segundo, sin tener la palabra del Señor. Sin que la palabra del Señor esté alojada ¿dónde? En lo profundo de sus entrañas. Cuando hablamos en lo profundo de las entrañas, como dice aquí, que luego vamos a leer el capítulo 3, entró en sus entrañas, entró en su estómago, pero espiritualmente significa la palabra estaba dentro de él. Moró, habitó, como dijo y como dice el libro de Colosenses, que la palabra de Dios more, habite en vuestro corazón, en vuestro interior. La palabra de Dios tiene que habitar, tiene que morar. Por eso cada vez que nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con hambre de la palabra del Señor, con deseo de disfrutar la palabra, el mensaje, sea exhortativo, sea de consuelo, sea de edificación. Esa palabra nos lleva al crecimiento, nos nutre. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí podemos ver que el Señor le habla a Ezequiel y le dice
que abra su boca. Dijo conmigo, abre tu boca. Y al abrir su boca le dijo, vas a comer algo que yo te voy a dar. Y fue un rollo. ¿Qué contenía ese rollo? No dice qué contenía ese rollo específicamente, pero sí dice algunas cosas que contenía. Contenía lamentaciones y ayes. ¿Qué son lamentaciones y ayes? Son juicios. La palabra ayes es la palabra ay o ay. O la palabra en la cual viene un juicio, o viene dolor, o viene sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que iba a liberar Ezequiel no era una palabra linda, una palabra bonita, era una palabra que iba a tener que hacer volver el corazón duro o cambiar ese corazón para que se vuelvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como hoy en día pasa. Hoy en día el mensaje ha cambiado drásticamente. Cambió tanto el mensaje que no hay una palabra que haga volver al pueblo de sus malos caminos, que los haga salir de su mal caminar, de sus malas acciones, de sus malos procederes, sino que dar una palabra tan linda, tan suave, tan de amor, que solamente alimenta tus emociones y te mantiene con tu ego allí en alto. Pero una palabra que realmente te lleve a ¿qué? Al arrepentimiento. Una palabra que te lleve a volvernos a Dios de todo corazón. Una palabra que nos examine tal cual como estamos espiritualmente y podamos ver realmente nuestra condición y ver que somos carentes y necesitados de Dios. Le dice que comiera. Y cuando vemos esta palabra comer, estamos viendo de la necesidad. Todos nosotros necesitamos alimentarnos, ¿no es así? Naturalmente. ¿Qué pasa si no comemos? Podemos morir. Si no comemos los alimentos nos dan los nutrientes para el cuerpo. Pero así también como comemos de la comida natural, también necesitamos la comida espiritual, comer diariamente. Si nosotros no comemos la comida espiritual diariamente, morimos, perecemos espiritualmente. Comenzamos a debilitarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice ahora sí, capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Qué le dijo el Señor? Que comiera. ¿Cuántos han venido con hambre en esta noche? ¿Cuántos tienen hambre del Señor, de su palabra? ¿Cuántos quieren degustar de estos platillos espirituales y comer y saciarse y decir, Señor, yo quiero comer de ti, quiero comer del fruto del árbol de la vida que es Cristo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un verdadero avivamiento. El resultado de un avivamiento, como dijimos, son 3 cosas. Pero una de estas cosas es tener hambre por la palabra de Dios. Si no hay hambre por la palabra de Dios, si no hay deseo por la palabra de Dios, no se va a efectuar ese avivamiento en el Espíritu. Amén. Porque el avivamiento va relacionado con la palabra de Dios. Amén. Con Dios mismo, que es la palabra. Entonces le dice el Señor al profeta, ¿qué le dice? Que coma el rollo. Y le dice luego que comiera este rollo, que vayara y hablara a la casa de Israel. Primero tuvo que tener esa experiencia. Tuvo que ser llamado por el Señor, tener esta experiencia. Y luego comer la palabra, comer de este rollo que le dio el Señor. El profeta Ezequiel no iba a hablar por sus propios medios o por sus propias palabras, sino necesitaba comer de la palabra para transmitir la palabra del Señor. Cada vez que nosotros hablamos con alguien o evangelizamos persona a persona, necesitamos tener la palabra de Dios. Necesitamos nosotros tener esa palabra en nuestro espíritu y que esté morando y habitando para poder liberar esa palabra por el espíritu y hablarle a la persona. A veces hay personas que les van a hacer preguntas que si usted no está nutrido de la palabra no va a poder contestar la pregunta que le hace esa persona, por ejemplo. Entonces necesitamos comer la palabra como la comió Ezequiel. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero comer de tu palabra. Yo estoy dispuesto a comer de tu palabra. Yo quiero degustar esta palabra. Yo quiero
quiero comerla y que more y que habite en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él comió ese rollo. Y luego le dijo el Señor que vaya a la casa de Israel. Y dice, verso 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Abrió su boca el profeta y entró el rollo, que equivale a la palabra de Dios. ¿Qué dice en el Evangelio de Mateo 4:4, por ejemplo? En la primera tentación que tuvo el Señor Jesús, el diablo lo tentó y vio la necesidad de Jesús. Jesús tenía una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad del Señor? Tenía hambre. Y lo tentó con esa necesidad. Lo tentó en esa área en la cual el Señor tenía hambre. Y le dijo que si él era el Hijo de Dios, que tomara una piedra y la convirtiera en pan. Y el Señor, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Él le habló con la palabra del Señor. Porque esa palabra está en el libro de Isaías. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que comió Ezequiel? Diga conmigo, la palabra, el rollo, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, comer la palabra del Señor espiritualmente. Disfrutar la palabra del Señor. Venir con necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y no solamente escucharla, disfrutarla, sino aplicarla en nuestra vida. Sino ponerla por obra en nuestra vida. Sino caminar sobre esa palabra. Y si esa palabra es recibida y tiene cabida en nuestro espíritu, corazón, transformará nuestro interior. Cambiará nuestro interior. Nos llevará a una transformación en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, hablando de comer, hablando de la comida, porque nosotros venimos a la iglesia para comer, para disfrutar. ¿A comer de qué? A Cristo, a comer del Señor, de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos, él estando con los discípulos, le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Qué le decían los discípulos al Señor? Que comiera. Ellos estaban comiendo una comida natural. ¿Y qué le dijeron al Señor Jesús? Señor, come. No estás comiendo. No te estás alimentando. No veo que estés comiendo, Señor. ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? Tienes que comer, recuperar energía. Vamos a decir así. ¿Y qué le dijo el Señor? Él les dijo, yo tengo una comida que comer. ¿Qué le dijo el Señor? Que Él tenía una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué le dijo? Miren, qué tremendo, ¿no? Porque el Señor le dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Que ustedes no saben cuál es. Todavía ellos no sabían cuál era la clase de comida que el Señor Jesús estaba comiendo. Pero el Señor luego les dice algo. Miren lo que les dice. Entonces los discípulos decían unos a otros, claro, ante esta respuesta del Señor, los discípulos decían, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús no come? ¿Cómo dice que Él tiene otra comida? Y que nosotros no sabemos. Y Jesús les dijo, o ellos, perdón, entre los discípulos hablaban y decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Alguien se nos adelantó y le dio de comer al Señor? ¿Y ahora no tiene hambre? Pero el Señor no estaba hablando de la comida natural, de la cual mucha gente está pendiente. Claramente necesitamos alimentarnos, necesitamos comer. Por eso el Señor luego dijo en una de las parábolas, no os preocupéis por vuestra comida, por vuestro vestido. Mirad las aves de los cielos. ¿Por qué el afán, la preocupación? Si mi Padre alimenta a las aves, ¿más cuánto ustedes no valen más que las aves? No les va a dar, no les va a suplir. Más buscar el reino de Dios. Más busquen, porque eso es una añadidura. La bendición
bendición que tengamos el plato de comida cada día en nuestra mesa. Es una bendición de Dios. Es lo que Dios nos da añadidura. Pero la primordial comida que debemos de comer es la palabra del Señor. Es a Cristo en nuestra comunión, leyendo las Escrituras. Ahí está la verdadera comida. Gloria al Señor y a Dios. ¿Por qué necesitamos de comer? Entonces Jesús le dijo así luego en el verso 34, mi comida, ahí le dice cuál es la comida de él. ¿Cuál es su comida? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida del Señor? Obedecer al Padre. Esa era la comida de Cristo, la obediencia al Padre, para lo cual el Padre lo envió para que Él acabara la obra. Cada vez que nosotros obedecemos al Señor, nos estamos alimentando del Señor, porque estamos comiendo de su palabra, sus mandamientos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Qué pasa cuando nosotros ayunamos? Nos abstenemos de comer la comida física. Sometemos nuestro cuerpo al dominio ahora del Espíritu. Que el Espíritu tome dominio de nuestro cuerpo. Y comenzamos a orar y a buscar al Señor y a leer la palabra. Y el hambre natural se termina, se corta. Y comenzamos a comer de la palabra y comenzamos a orar y a leer la palabra y comenzamos a sentir que una satisfacción, ¿dónde? En nuestro espíritu. Gloria a Dios, amén. ¿O no le ha pasado de lo que estamos ayunando, que por momento viene ese deseo de comer, pero usted comienza a orar y comienza a decirle, Señor, no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra, Señor, voy a ti, tú eres mi pan, tú eres mi alimento, tú eres mi comida, Señor, yo quiero comerte a ti, porque yo quiero disfrutar de toda tu riqueza. Tú dijiste que eras el pan vivo que descendió del cielo y de ti tenemos que comer. Amén. Entonces cuando comenzamos a orar de esa manera y comenzamos a leer, el hambre natural que en un momento vino, la tentación de comer, desaparece y comenzás a fortalecerte y comenzás a llenarte y comenzás a renovarte y a tener esa fuerza espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos comiendo de su palabra. Estamos obedeciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ahora vaya al libro del mismo Juan que estamos, pero el capítulo 6. Verso 48. Porque para que Ezequiel vaya a la casa de Israel tuvo que comer primero la palabra de Dios. Tuvo que comer en un cierto decir a Cristo. Porque la palabra es Cristo. El rollo, en aquel tiempo había rollos. Se escribía en rollo la ley y todos los libros antiguos. Entonces el rollo era la palabra del Señor. ¿Qué equivale a comer la palabra? Diga conmigo, la palabra equivale a comer a Cristo. Cuando como la palabra estoy comiendo de Cristo, estoy disfrutando a Cristo, estoy recibiendo a Cristo. ¿Qué dice aquí? Verso 48 del capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Decí conmigo, Jesús es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto dijo el Señor Jesús. Que los padres, los antiguos, comieron el maná. Y todos recordamos lo que pasó en el desierto, que el Señor hizo pan del cielo y lo envió, y era el maná para que comieran. Amén. Pero dice que ellos murieron, perecieron. Ese era un alimento natural, aunque vino del cielo. Pero el maná estaba representando luego a Cristo, que iba a venir realmente del cielo. Por eso dice que Él es el pan que vino del cielo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Qué pasa cuando comemos la palabra espiritualmente? Que
no morimos. Pero ¿qué equivale comer la palabra? Dijimos a Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestro Salvador. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió y resucitó. Nos perdonó, nos liberó y nos dio su vida. Entonces, cuando dice el Señor Jesús, está hablando tanto a los discípulos como a los fariseos que estaban escuchando el sermón del Señor, les dice que aquel que coma el pan que descendió del cielo no iba a morir. Y Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el pan. Amén. Y Él dijo, aquel que coma de mí no va a morir. Gloria a Dios. Claramente que la mente de los fariseos dijeron, ¿cómo nosotros vamos a comer la carne de un hombre, de un ser humano? No somos caníbales. Pero Dios no estaba hablando de esa manera, estaba hablando de una manera simbólica. Aleluya. Y el pan es el pan que hoy participamos en la Santa Cena, que es el cuerpo del Señor. Y luego dice, escuchen, miren lo que dice, el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces comer la palabra o comer el pan o comer a Cristo es comer al mismo Señor. Equivale la palabra o el rollo a comer al Señor. Es tener al Señor. Y tener al Señor equivale a tener vida eterna. Aplauda al que vive. Aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén? Estaba explicando para entender por qué comió, por qué tuvo que comer ese rollo. Porque ya no iba a hablar Ezequiel, el que iba a hablar a través de Ezequiel iba a ser el Señor Jesús, iba a ser Cristo, iba a ser Jehová. Amén. Amén. Y él necesitaba de comer, él necesitaba tener el rollo, alimentarse y comer para luego transmitir la palabra del Señor. No iba a ser nada fácil. Porque el Señor le dice, vas a ir a una casa rebelde, vas a ir a una casa dura de corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Volvamos a Ezequiel. Aleluya. Luego de entender por qué necesitamos comer a Cristo, por qué necesitamos comer del rollo, por qué necesitamos venir a la iglesia con hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo el Señor, porque ellos serán saciados. Por eso la inminencia de nosotros venir cada culto a decir, Señor, vamos a tu casa y vamos a comer de ti, vamos a disfrutar de ti, vamos a saborear esa palabra, y esa palabra va a tener cabida en mi corazón porque le voy a dar lugar, y que esa palabra dé fruto en su tiempo, y caminaré sobre esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Cuando Ezequiel come el rollo, en el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Amén. Alimenta, come. Esta es la verdadera comida. Alimenta tu vientre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué dice que en el vientre? Porque la palabra iba a salir desde sus entrañas. Estaba tan profunda que estaba en sus entrañas la palabra. Iba a salir de lo profundo de sus entrañas y de su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Gloria a Dios. La palabra de Dios tenía que estar completamente en todo su interior. Amén. Nosotros cuando comemos, hacemos el proceso de la digestión.
Claro que algo tiene que salir. Y una parte queda en nuestro cuerpo que nos nutre y la otra parte tiene que ser evacuada. Pero esta palabra iba a quedar dentro, esta palabra no iba a salir. Esta palabra iba a perdurar, esta palabra iba a ser una palabra que el profeta iba a liberar. Alimenta tu vientre y tus entrañas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa en un sentido espiritual? Cada palabra que viene y llega a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, tiene que quedar morando en nosotros. No tiene que perderse. No tiene que evacuarse. No tiene que salir. Tiene que perdurar, tiene que estar, tiene que quedar plasmada, tiene que quedar alojada en nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando la palabra queda en nuestro corazón, plasmada, alojada, mora? Cuando venga la prueba, la dificultad, tendremos la palabra para afrontar los problemas, tendremos la palabra para declarar, tendremos la palabra para que el diablo, ante la prueba y la tentación que él venga a presentar, tengamos la palabra firme como Jesús en el día de la tentación le dijo: diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Satanás, solo a Dios adorarás y a Él solo te rendirás. Vete de aquí, Satanás. Entonces, ante la lucha, ante la dificultad, ante el problema, ante el desánimo, ante la tristeza, tendremos la palabra. Señor, tu palabra dice que tú cambiaste mi tristeza, mi lamento en gozo, en baile, en alegría. ¿Cómo puede ser que tenga este estado de ánimo, de desánimo, de tristeza? Vete desánimo, vete tristeza. Oh Padre, ven con ese manto de gozo. Ven, Señor, y quita el manto de luto en esta noche, porque tu palabra dice de esta manera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Esa palabra iba a estar tan arraigada en la vida de Ezequiel que no se iba a perder. Iba a ser la palabra de Dios entrando en su interior. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro interior y le damos lugar, puede obrar. Pero hay personas que no le dan lugar. Hay personas que escuchan el mensaje, reciben la palabra, le gusta la palabra, qué linda predicación, pero no le dan lugar para que la palabra tenga cabida en su corazón. Gloria a Dios. Entonces, ante la lucha desisten, ante la prueba caen. Por eso la palabra tiene que estar en nuestras entrañas. En nuestras entrañas significa la parte más profunda, en nuestro interior. Nosotros no vemos las entrañas porque están por dentro. Amén. Aleluya. Significa en nuestro interior, en nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que le dice: alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Diga conmigo: llena, Señor, mi vida de tu palabra. Esa palabra iba a saturar, a llenar las entrañas de Eliseo de este rollo que yo te doy. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Yo tengo palabra abundante para darte. Yo tengo palabras de vida abundante que quiero darte. Solamente tú tienes que abrir tu boca. Solamente tú tienes que abrir tu corazón. Tú solamente tienes que abrirte a mí. Y tengo palabras suficientes para que te satures de mí. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, satúrame de tu palabra. Yo quiero ser lleno de tu palabra, Señor. Abro mi corazón a ti, Señor. Dile al Señor: abro mi espíritu a ti, Señor. Abro mi corazón a tu palabra. Y tu palabra perdure, tu palabra permanezca, se establezca en mi corazón. Y que no se pierda cuando venga la lucha, cuando venga la dificultad. Yo no quiero perder la palabra. Yo no quiero perder tu presencia, tu palabra. Cuando venga la prueba, la lucha, el embate diabólico, o cuando venga la situación en mi vida difícil, yo quiero que tu palabra perdure y esa palabra me ayude a vencer todo lo que viene, Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Escuchen. Y cuando Él come y llena y se alimenta y sus entrañas están llenas de este rollo que el Señor le da, Él dijo: lo comí.
Y cuando él lo come, dice que le fue como dulce en su boca, como miel. La palabra fue como miel a su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La miel representa la sensación dulce como la miel en su boca, y la miel representa la misericordia de Dios, la dulzura de Dios, la misericordia de Dios. Porque ¿qué dijo que iban a ver cuando comiera? ¿Cuál iba a ser el mensaje que iba a salir de la boca de Eliseo? Dice que cuando él come el rollo, lo dice en el versículo 10, dice que había cosas escritas en ese rollo. Amén. ¿Qué cosas escritas había? Lamentaciones y ayes. Amén. ¿Qué significa eso? Lamento. ¿Qué significa eso? Juicio. ¿Qué significa eso? El tratar de Dios. O sea que el mensaje que Ezequiel iba a dar iba a ser un mensaje fuerte, un mensaje que confrontara a la nación, un mensaje confrontando la situación pecadora del pueblo del Señor. Pero cuando él la come, imagínense, cuando eso cae a sus entrañas, y ahora lo vamos a ver, porque esto le pasó también a Juan. Justo estamos estudiando Apocalipsis, y también le ocurre al apóstol Juan cuando tuvo la isla de Patmos y tuvo la experiencia cuando él fue al cielo. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 9. Dice así. ¿Todos lo tienen? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma. ¿Y qué le dijo? Cómelo. ¿Qué le dijo? Que lo coma. Y mira lo que dice, y te amargará el vientre. Y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Aleluya. Gloria a Dios. Juan también iba a liberar por medio de su boca, al tener esta experiencia tan gloriosa y viendo este ángel con un librito en la mano, los juicios que se iban a seguir desencadenando después del capítulo 10 en adelante. Ya hubo muchos juicios anteriores, después que Dios les habló a la iglesia. Hay unos cuantos juicios que se manifestaron y se liberaron en la gran tribulación. Todos estos juicios y todas estas cosas que habla Apocalipsis, eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación, va a durar 7 años. 3 años y medio va a haber paz, una falsa paz, donde el anticristo hará tratado de paz con Israel, donde el anticristo será el nuevo líder del orden mundial, y él va a traer una falsa paz durante 3 años y medio. Pero luego, cuando él también de iniciativa, él va a hacer y va a dar ordenativa y ayudar al pueblo de Israel ¿a qué? A levantar el templo, el tercer templo. Él lo va a hacer. Entonces, cuando el tercer templo esté levantado, que ya ahora, hermano, usted sabe que ya ahora ya se están haciendo los muebles del templo, ya se están confeccionando la ropa de los sacerdotes, ya se están separando los animales para sacrificar, porque se va a volver a hacer todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en el templo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los judíos rechazaron al Señor Jesús y ellos están esperando al Mesías supuestamente, pero la mala noticia para ellos es que el Mesías ya vino, ya murió, resucitó. Y ahora vendrá, pero vendrá a buscar, a reinar aquí y a destruir y a hacer cielo nuevo y tierra nueva, y a que la nueva Jerusalén descienda en los cielos y en la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
A los 3 años y medio él va a sacar su máscara y se va a sentar, cuando habla en Daniel de la abominación desoladora, se va a sentar el hombre de iniquidad, el hombre de pecado en el templo. Y ahí va a ser que cesen los sacrificios, que se terminen los sacrificios a Yahvé, que se terminen los sacrificios, y va a decir ahora tienen que hacer sacrificios para mí. Ahora ustedes me tienen que adorar porque yo soy su Dios. Y ahí el pueblo judío va a reaccionar y va a abrir los ojos y va a decir, no, este no es Dios. Y ahí a ellos se les va a caer el velo. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí va a empezar la persecución terrible. Aparte de los 3 años y medio que hubo unos cuantos juicios, después de los 3 años y medio, el diablo desata todo su poderío diabólico y satánico. 3 años y medio terriblemente. Así que, Dios mío, que nadie se quede. Amén. Porque lo que se va a sufrir en la gran tribulación, lo que se queda va a ser terrible. Buscarán la muerte y no la encontrarán, dice. Los demonios se van a materializar, se harán visibles. Lo que ahora usted echa espiritualmente y algunos no lo ven a los demonios, las personas que se queden lo van a ver tal cual como son, real. Y lo van a atormentar, como dice uno de los capítulos que estudiamos, durante 5 meses lo van a atormentar a las personas. Y la gente dirá, me quiero matar, me voy a disparar en la cabeza, se van a disparar las armas y no le va a salir la bala. Se van a tirar de piso, de altura y no se van a morir. Van a tomar veneno y no se van a morir. Porque la muerte retrocederá. Porque el diablo atormentará a esa gente durante 5 meses. Los demonios estarán perdidos. Si ahora, imagínense, hay personas creyentes que son atormentados por demonios. Y muchas veces usted lo echa fuera y algunos no se van, pero tiene que orar hasta que se vaya. Imagínense ver los reales como son. Y ahí no va a poder, no va a tener la autoridad para echarlo fuera porque el Espíritu Santo no va a estar. Se va con la iglesia. Gloria a Dios. Es tremendo. No es para asustar, pero es la realidad de lo que va a pasar. Esto hay que enseñar. Cuando terminemos, la pastora vamos a enseñar el libro de Apocalipsis, tal cual como es. Para que entiendan todo lo que va a acontecer y lo que va a venir. Entonces aquí vemos que le dice el ángel que tomara el libro y que lo comiera. Y cuando come Juan dice que cuando cae en su vientre que hubo amargura. La amargura representa el juicio. Los juicios que iban a... Ese librito tenía un contenido. No era el libro que habla el capítulo 5 de Apocalipsis. El libro que habla el capítulo 5 de Apocalipsis es el único que lo tiene el Señor Jesús, que contiene los 7 sellos. Y Él es el único digno de romper los sellos. Pero este librito es una parte de las revelaciones, una parte de los acontecimientos y de los juicios que van a venir. Y cuando Juan come ese librito, había un mensaje que Juan iba a liberar de los juicios próximos que venían. Cuando come le cae con amargura, pero en su boca es como miel. Entonces Dios dice, va a haber juicio, va a haber calamidad, va a haber cosas que van a pasar, pero mi misericordia no se va a apartar. Amén. En medio de los juicios no se aparta la misericordia de Dios. Entonces Ezequiel tuvo también, en tiempo más antiguo, en tiempos pasados, Ezequiel tuvo la misma experiencia que tuvo Juan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, verso 10, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, dice. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y miren lo que le dice cuando come el libro. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese librito tenía un mensaje. No se dice qué mensaje, la Biblia no especifica el mensaje del librito. Lo único que especifica que iban a venir, ese librito tenía un contenido en el cual iban a desatarse diferentes clases de juicios que iban a venir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces Ezequiel tuvo esta experiencia. No voy a poder terminar porque este es una introducción al mensaje. El mensaje
que yo quiero predicar no es esto. Esta era una introducción para que entendiéramos el llamado, la misión y la palabra, cómo debemos nosotros recibirla y comerla. Si Dios quiere, lo vamos a terminar mañana. Si Dios quiere. Y miren lo que le dice. Dice que le fue como dulzura o como dulce en la boca, como miel. Verso 4 de Ezequiel. Luego me dijo: hijo de hombre, ven y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque tú no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Le dijo: tú no vas a ser enviado a un pueblo difícil, ni de lengua difícil, sino vas a ir a la casa de Israel. Él no tenía que hablarle a otra nación. Era exclusivo levantado este profeta para la nación de Israel, para hablar al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vas a hablar otra cosa que ellos no sepan. No es que no sepan la ley, saben la ley, pero van a haber mensajes que vas a tener que hablar, profeta mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Miren lo que dice. Verso 6. No a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienden, y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Escuchen, les dice que si él lo enviara a otro pueblo, lo oirían. Pero él no fue enviado a otras naciones, fue enviado exclusivamente a la nación de ¿quién? De Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos tiempos? La degradación, la decadencia, la apostasía. ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? El pueblo, la idolatría, la dureza, el apartamiento de las leyes de Dios, del pueblo. Por eso Dios levantó en diferentes tiempos de la era a hombres para que hablasen al pueblo del Señor, para que se volvieran a Él de todo corazón. Como Dios sigue hablando hoy a nosotros por medio de la palabra, por medio de sus siervos, por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles. ¿Qué nos habla? Los verdaderos, no los falsos, porque los falsos van a querer solamente hablar cosas lindas, endulzarte el oído, que tu ego siga creciendo, que tu orgullo esté ahí alojado en tu corazón. Pero los verdaderos te van a hablar de arrepentimiento, te van a hablar que sueltes el pecado, te van a hablar que te vuelvas a Dios, que te humille, que te entregues, que seas comprometido, que ores, que busques, que ayunes, que clames a Dios. Y sobre todo, Cristo en el mensaje central. Cristo céntrico ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios lo envió a la casa de Israel. Y miren lo que dice. Ellos no te van a oír. Verso 7. Va a la casa de Israel. No te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cómo era la casa de Israel? Diga conmigo: dura y obstinada de corazón, rebelde, insensible, desamorada de Dios, sin afecto a Dios, sin amar la ley del Señor. Que eso no esté en nuestros corazones jamás, hermano. Que nosotros amemos la palabra de Dios. Porque lo que iba a liberar el profeta Ezequiel iba a ser la palabra del Señor. Vio que hay personas que no les gusta. Esto representa hoy en día a los cristianos que no les gusta la palabra de exhortación. No me gustó esa palabra que predicó el pastor. Es muy fuerte, muy dura, no me agrada. Y no es el pastor que está hablando, es Dios que está hablando por la palabra. Y si nosotros ponemos a elegir la palabra, esta palabra no me gusta, o por ahí uno dice, no, esta palabra no es para mí, esta palabra es para vos, hermano, mira lo que Dios te está hablando, es para vos. Vio como la mujer le dice al esposo, mira esposa, esta palabra es para vos, no es para mí. Y la palabra es para todos. No es para uno sí, para otro no, es para todos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Decía que la palabra es para vos, hermano. Y para mí. Amén.
Claro, porque algunos dicen, pero yo estoy bien, no estoy mal, esa palabra la recibí, pero no es para vos también. Aunque estés bien, es para vos. Si estás bien, gloria a Dios. Amén. Pero la palabra es para todos. Amén. Gloria, aleluya. ¿Cómo eran ellos duros? Obstinados de corazón. Miren lo que le dice el Señor a Ezequiel, lo que Él iba a hacer con Ezequiel. Miren lo que Dios iba a hacer con Ezequiel. No era una misión fácil. Amén. Esto le iba a traer muchos problemas a Ezequiel. Decirle a que está a tu lado, el hacer la voluntad de Dios nos va a traer muchos problemas. Decirle a que está a tu lado, el hablar la verdad de Dios nos va a traer muchos problemas. Le va a traer problemas. Varios problemas. ¿Con quiénes? Con la gente. ¿Con quién va? Con Satanás, que se va a levantar para que no digas esas verdades. Va a querer tapar tu boca. Va a querer mandarte situaciones para que te pongas y sientas debilidades, flaquezas, tropieces, para que no hables la verdad del Señor. Va a querer hacer resurgir tu carácter en tu casa para que no digas verdades. Entonces iba a traer problemas, pero el Señor le dijo algo que iba a hacer con Ezequiel. Miren lo que le dice, lo que iba a hacer con Ezequiel. Esto está en el versículo 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte. ¿Cómo iba a ser el rostro de Ezequiel? Fuerte. ¿Qué es un rostro fuerte? Un rostro duro. ¿Ante qué? Ante el desprecio, ante el rechazo. Cuando tú le hablas, le dices a alguien, tú te tienes que volver al Señor, deja el pecado, deja esa mujer que no es tu mujer, deja de fornicar, deja de hacer lo que estás haciendo, a Dios no le agrada, y la gente te va a mirar con odio y decir, cállate la boca, ¿qué me vienes a hablar tú? Te va a hacer desprecio. Y si tú tienes rostro fuerte, tú no vas a hacer que esas palabras te afecten tu corazón. Porque a veces hay personas que son tan sensibles, tan emocionales, que cualquier ofensa, cualquier palabrita de cualquiera, lo deja como trapo de piso. Entonces Dios le dijo que le iba a hacer rostro fuerte. ¿Sabe por qué le hizo el Señor eso? Que le iba a hacer porque conocía el corazón del pueblo, que lo iban a despreciar, que lo iban a calumniar, que lo iban a meter preso, que le iban a pegar a Ezequiel, pero él tenía que ser fuerte, él no tenía que ser sensible ante esa situación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacerte? Él quiere hacer fuerte tu interior, Él quiere hacerte fuerte. Yo que hay mujeres que por ahí, 2 o 3 palabras del hombre ya se ponen a llorar y se amargan y se frustran. Dios te va a hacer fuerte. Cuando venga esa palabra a tu corazón, no te va a dañar, vas a estar fuerte, vas a estar fuerte, vas a estar fuerte porque Dios te hace fuerte en el espíritu, pero sensible a la presencia de Dios. Te hace fuerte ante las críticas, ante las ofensas, ante los ataques, pero te va a hacer sensible a la presencia de Cristo Jesús. Aplaudan que viven esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo rostro fuerte. Diga conmigo espíritu fuerte. Contra los rostros, digo, voy a hacer tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra su frente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire cómo le dice, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Y le dice, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué le dijo el Señor? Voy a hacerte como ese diamante, como ese pedernal, fuerte tu rostro. Tu frente será fuerte. No tengas miedo en decir lo que vas a hablar, Ezequiel. No tengas miedo en decir lo que yo voy a decirte que digas, Ezequiel. Habla lo que yo voy a hablarte que tienes que decir, Ezequiel. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
y a su nombre. Y me dijo, hijo de hombre, verso 10, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles así: ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Le dijo, oye todas las palabras que te hablo en esta noche. Guárdalas en tu corazón. Y diles las palabras que yo voy a hablarte al pueblo. Y diles así: así dice el Señor. Escuchen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen lo que Dios dice. Oigan. Por eso el Señor en Apocalipsis a todas las iglesias, luego de hablarle todas las cosas carentes que tenían y sus virtudes, les habla de los premios y los beneficios que van a recibir. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le sentaré en mi trono junto conmigo. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, le vestiré con túnicas blancas, con ropas nuevas. Esos son los premios que Dios va a dar a los vencedores. Pero ¿por qué le va a dar esos premios? Porque oyeron lo que Dios habló. Porque vencieron. ¿Pero por qué vencieron? Porque la palabra tuvo cabida, porque la palabra moró y porque la palabra fue efectuada en su vida. Entonces ellos vencieron y fueron coronados como vencedores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para ir terminando, no voy a poder dar el mensaje central que habla cómo Dios lo levantó a Ezequiel, cuál fue la función de Ezequiel. Seguramente lo vamos a ver mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, leo todos los versículos y la continuación lo vamos a ver mañana. Verso 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura. Oh. ¿Sabe? Tremendo fue eso, porque dice que el Espíritu lo tomó. Y él estaba en amargura por la cosa que iba a tener que decirle al pueblo. No era nada difícil enfrentar a la nación, al rey de Israel y al pueblo, hablándole el mensaje y los ayes y las lamentaciones que iban a venir si ellos no se volvían a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Verso 15, y vino a los cautivos en Tel Abil, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Él fue en el espíritu, escuchen, no fue de una manera humana como estamos sentados aquí uno al lado. El Señor lo tomó en el espíritu y lo llevó y lo sentó a donde estaba parte del pueblo, y él estuvo 7 días ahí y estuvo ¿qué? Viendo y escuchando todo lo que el pueblo de Israel hacía en ofensa contra Dios. La parte siguiente la vamos a ver mañana. En el espíritu fue llevado. Decía el que está a tu lado: Dios todo ve, Dios todo lo oye. Donde estemos, el Señor está. Donde nos movamos, Él se va a mover y estará con nosotros. Entonces Ezequiel fue transportado en el espíritu y fue sentado junto a ese pueblo, y él observó. Y mañana diremos
La continuación, ¿cuál fue el mensaje que liberó luego Ezequiel? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tu mano ahí donde estás en esta noche. Levanta tu mano al cielo en esta noche. Hoy fue la introducción. Pero esta introducción fue maravillosa porque ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Él quiere que comamos de su palabra. ¿Quieres recibir sanidad? Tienes que creer en el Señor. ¿Quieres recibir liberación? Tienes que creer. Tienes que acercarte. Tienes que decirle al Señor, perdóname, límpiame, purifícame, santifícame. Yo debo de abandonar el pecado, ayúdame. Soy débil, soy pecador, no puedo, pero yo sé que si tú, Padre, entras en mi corazón, tu palabra tiene cabida en mi espíritu, en mi vida. Señor, vas a hacer la obra transformadora. Vas a limpiarme de adentro hacia afuera. Yo quiero comer tu palabra, Padre. Y cuando nosotros liberamos la palabra de Dios, también sentimos lo que Dios siente. Sentimos cuando Dios nos ama, pero sentimos cuando el mensaje viene fuerte o viene de una manera muy fuerte al pueblo. Sentimos que el Señor está hablando de esa manera fuerte al pueblo para que el pueblo entrara en razón. Levanta tu mano y dile al Señor en esta noche, Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Yo quiero comer de tu palabra. Yo quiero que tu palabra more, habite, permanezca. Yo quiero comer de ese rollo como comió Ezequiel. Quiero que mis entrañas estén llenas de tu palabra. Quiero ese alimento para mí, Señor, en esta noche, todos los días, no solamente este culto, cada culto que venimos, cada reunión que estamos aquí en Pilar, queremos comer de tu palabra y queremos que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento. Si la palabra de Dios no fue la directriz de tu vida, si la palabra de Dios no fue la dirección de tu vida y te has movido por emoción, sentimentalmente, de una manera no bíblica, de una manera no dirigida por el Espíritu y has fracasado, dile al Señor, no quiero fracasar más, no quiero perder más, Señor. Ya mucho tiempo perdí, ya mucho tiempo fracasé, ya mucho tiempo estuve en amargura, en dolor, en tristeza, en abandono. Yo quiero ahora que tu palabra more, me dirija, me direccione, me encamine, me corrija, me introduzca en el camino, en la santidad, en tu verdad, Señor. Y si me he apartado de tu palabra, si he tenido en poco tu palabra, perdóname, me vuelvo a ti, perdóname, límpiame con hisopo para que sea más blanco que la nieve, como dijo el salmista David. Rica la babacanda. Glorifica a Dios en esta noche y diga al Señor con todo tu corazón. Y dile al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón: hoy como de tu palabra, hoy como de ti, Señor, hoy como de esta palabra viva, de esta palabra que me nutre, de esta palabra que me fortalece, como comió Ezequiel, Señor, como comió Ezequiel y llenó su vientre, sus entrañas fueron saturados, fueron llenos de tu palabra. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. En esta noche, Padre, en esta noche, Señor, queremos, Señor, abrir nuestro corazón. Hoy no vas a abrir tu boca porque no vas a comer ningún rollo, pero sí vas a abrir tu corazón para la presencia de Dios, para la palabra de Cristo Jesús. Si la palabra no tenía cabida en tu corazón, si la palabra no tenía ningún efecto, tú tienes que decir al Señor: perdóname. La palabra me entró por un oído y salió por el otro, y cuando me fui de aquí lo perdí todo. Me peleé, me iba de camino a mi casa y discutí, iba de camino a casa y me enojé porque perdí el colectivo, iba de camino a casa y empezó a llover y me mojé y ya perdí el gozo y ya perdí la paz. No pierdas la palabra por nada de lo que pueda pasar. No pierdas la palabra. Si
si estás enfermo, si el dolor te ataca, di Señor, yo Padre oro y declaro tu palabra que dice que por tus llagas soy sano, por tus heridas soy sano, Señor. Yo te creo a ti, Señor, y aunque el dolor venga continuamente y constantemente, yo me tomo de tu palabra. Tu palabra es medicina, no hay medicamento eficaz, solo tu palabra es medicina para mi hueso, solo tu palabra es medicina para mi interior, Señor, para mi espíritu y también para mi cuerpo. Yo recibo tu palabra, yo creo a tu palabra. No permita que vengan las aves y te roben la palabra, no permita que las aves vengan y tomen la palabra, no permita que los pedregales ahoguen la palabra, no permita que los cardos y las espinas ahoguen la palabra. Dale gloria al Señor en esta noche. Dale gloria al que vive por los siglos de los siglos. En esta noche, Señor, declaramos tu palabra, Señor, porque hemos sido llamados para anunciar tu verdad, para anunciar tu palabra, y queremos no solamente anunciarla, vivirla todos los días de nuestra vida. Queremos que esta palabra se haga carne en nosotros, viva en nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, porque nos has hablado. Y como tú dijiste, Señor, tú eres el pan vivo. Levanta tu mano y di conmigo, Señor, tú eres mi pan. Tú eres mi pan, tú eres mi pan, tú eres mi pan. Tú eres mi pan, Señor, en esta noche. Tú eres mi pan. Tú eres mi pan, Señor. Levanta tu mano, vamos a terminar con una adoración que hoy estuvo ministrando en mi corazón.